Emitir. Bien. Bueno, vamos a dar comienzo a esta 11ª parte de este curso ¿Por qué nos enfermamos?, que está basado en el libro La enfermedad como camino. Y bueno, hoy vamos a terminar con el tema de la vez anterior, que era sobre la piel. Nos faltaba un poquito. Y después vamos a seguir con los riñones. Y creo que un poquito sobre el corazón. Vamos a ver cómo nos va. Es un poco extenso, pero es bastante interesante. Así que voy a poner el video. Y van a ver cómo comienza acá con la parte esta del prurito, que es un fenómeno que acompaña a muchas enfermedades de la piel, por ejemplo la urticaria, pero que también puede presentarse solo, sin causa alguna. El prurito o picor puede llevar a una persona a la desesperación. Continuamente tiene que rascarse algún lugar del cuerpo. El picor y el rascarse también tienen idiomáticamente un significado psíquico. Al que le pique, que se rasque. Es decir, al que le irrite, el picor, con sus sensaciones asociadas de cosquilleo, irritación y ardor, tiene connotaciones sexuales, pero no dejemos que la sexualidad nos haga pasar por alto otros conceptos afines al tema. También en el sentido agresivo se puede picar a alguien. Se trata en suma de un estímulo que puede ser de índole sexual, agresiva o amorosa. Es un estímulo que tiene una valoración ambivalente, que puede ser grato o molesto, pero siempre excitante. La palabra latina prurigo significa, además de picor, alegría, y el verbo prurire significa picar. El picor corporal indica que en el plano mental algo nos excita, algo que evidentemente hemos pasado por alto o no habría tenido que manifestarse en forma de prurito. Detrás del picor existe alguna pasión, un ardor, un deseo, que está pidiendo ser descubierto. Por eso nos obliga a rascar. El rascarse es una forma suave de escarbar o cavar. Cuando se escarba y se cava en la tierra para sacar algo a la luz, así el que tiene picores rasca su superficie, su piel, en busca de lo que le pica, le hace cosquillas, le excita y le irrita. Cuando lo encuentra se siente aliviado. Es decir, que el prurito siempre anuncia algo que me pica, anuncia algo que no me deja frío, algo que me hace cosquillas. Una pasión ardiente, una exaltación, un amor fogoso o también la llama de la ira. No es de extrañar que el picor esté acompañado de erupciones cutáneas, manchas rojas e inflamaciones. El lema es rascar en la conciencia hasta encontrar qué es lo que me pica. Ese es el tema, ¿no? En todas las enfermedades de la piel, ¿no?, los autores dicen que tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Me aíslo excesivamente? ¿Cómo llevo mi capacidad de contacto? ¿No reprimo con mi actitud distante al deseo de compenetración? ¿Qué es lo que está tratando de salir a la luz? ¿La sexualidad, el instinto, pasión, agresividad, entusiasmo? ¿Qué me pica en realidad? ¿Me he retraído el aislamiento? ¿No? Porque, claro, como la piel es contacto, o sea, todo lo que tenga que ver con la piel tiene que ver con esta necesidad de apartar algo, ¿no?, de nosotros, ¿no?, de aislarnos. Y esa sería la parte así para cerrar el tema de la piel, que nos quedó pendiente de la vez anterior. Ahora vamos a hablar un poco de los riñones, ¿no? Y van a ver qué interesante, ¿no?, lo que dice de los riñones, que representan en el cuerpo humano la zona de la convivencia. Todo aquel que tiene problemas de convivencia con alguien va a tener problemas en los riñones. Los dolores y afecciones del riñón se presentan cuando existen problemas de convivencia. No se trata tanto de la relación sexual como de la capacidad de relacionarse con los semejantes en general.
La forma en que una persona se enfrenta con las demás se manifiesta con especial claridad en las relaciones de pareja, pero es común a todos sus semejantes. Para comprender la relación existente entre los riñones y la comunicación con el prójimo, puede ser conveniente examinar en primer lugar el fondo psíquico de las relaciones humanas. La polaridad de nuestra mente nos impide tener conciencia de nuestra totalidad y hace que nos identifiquemos solo con una parte del ser. A esta parte la llamamos yo. Lo que no vemos es nuestra sombra que nosotros, por definición, desconocemos. El camino que debe seguir el ser humano es el que conduce hacia un mayor conocimiento. El ser humano está obligado constantemente a tomar conciencia de partes de sombra hasta ahora desconocidas e integrarlas en su identidad. Este proceso de aprendizaje no se termina hasta que poseemos el conocimiento total, hasta que estamos completos. Esta unidad abarca toda la polaridad sin distinciones, es decir, tanto la parte masculina como la femenina. Porque el individuo completo es andrógino, ha fundido en su alma los aspectos masculinos y femeninos para tomar la unidad, que se llama las bodas químicas. No se debe confundir lo andrógino con lo dual. Naturalmente, el carácter andrógino se refiere al aspecto psíquico. El cuerpo conserva su sexo, o sea, sigo siendo mujer u hombre, pero a nivel psíquico, ¿sí? Estas dos energías tienen que estar unificadas. Pero la mente ya no se identifica con él, como tampoco el niño pequeño se identifica con el sexo a pesar de que físicamente lo tiene. Este objetivo de bisexualidad también se expresa con el celibato y la indumentaria de los sacerdotes. Ser hombre es identificarse con el polo masculino del alma, con lo que la parte femenina automáticamente pasa a la sombra. Por lo tanto, ser mujer es identificarse con el polo femenino, relegando al polo masculino a la sombra. Nuestro objetivo es tomar conciencia de nuestra sombra, pero esto solo se consigue a través de la proyección. Debemos buscar y hallar fuera de nosotros lo que nos hace falta y que en realidad está dentro de nosotros. Claro, esto a primera vista parece una paradoja, tal vez por ello sean tan pocos los que lo comprenden. Pero el reconocimiento requiere la división entre sujeto y objeto. Por ejemplo, el ojo ve, pero no puede verse. Para ello necesita de la proyección sobre un objeto. En la misma situación nos hallamos los seres humanos. El hombre solo puede tomar conciencia de la parte femenina de su alma, que Jung la llama ánima, a través de su proyección sobre una mujer concreta y la mujer viceversa. Nosotros imaginamos la sombra estratificada. Hay capas muy profundas que nos angustian y hay capas que están cerca de la superficie esperando ser reconocidas y asumidas. Si encuentro una persona que exhibe unas cualidades que se hallan en la parte superior de mi sombra, me enamoro de ella. Al decir ella, me refiero tanto a la otra persona como a la parte de la propia sombra, puesto que en definitiva una y otra son idénticas. Lo que nosotros amamos o aborrecemos en otra persona está siempre en nosotros mismos. Hablamos de amor cuando el otro refleja una zona de la sombra que nosotros asumiríamos de buen grado, y hablamos de odio cuando alguien refleja una capa muy profunda de nuestra sombra que no deseamos ver en nosotros. El sexo opuesto nos atrae porque es lo que nos falta. A menudo nos da miedo porque no es desconocido. El encuentro con la pareja es el encuentro con el aspecto desconocido de nuestra alma. Cuando tengamos claro este mecanismo de proyección en el otro de partes de la sombra propia, veremos todos los aspectos de la convivencia a una nueva luz. Todas las dificultades que experimentamos con nuestra pareja son dificultades que tenemos con nosotros mismos. Bien. Nuestra relación con el inconsciente siempre es ambivalente. Nos atrae y nos atemoriza.
No menos ambivalente suele ser nuestra relación con la pareja. La queremos y la odiamos, deseamos poseerla plenamente y librarnos de ella. La encontramos maravillosa e irritante. En el cúmulo de actividades y fricciones que constituyen una relación, no hacemos más que andar a vueltas con nuestra sombra. Por ello es frecuente que personas de carácter opuesto congenien. Los extremos se atraen, esto lo sabe todo el mundo, y no obstante siempre nos asombra que se lleven tan bien siendo tan distintas. Mejor se llevarán dos personas cuanto más distintas sean, porque cada una vive la sombra de la otra, o más exactamente cada una hace que su sombra viva en la otra. Cuando la pareja está formada por personas muy parecidas, aunque las relaciones resulten más apacibles y cómodas, no suelen favorecer mucho el desarrollo de quienes la componen. Con el otro solo se refleja la cara que ya conocemos. Ello nos acarrea complicaciones, pero nos resulta aburrido. Los dos se encuentran mutuamente maravillosos y proyectan la sombra común al entorno, al que juntos rehuyen. En una pareja solo son fecundas las divergencias, ya que a través de ellas, afrontándose a la propia sombra, descubierta en el otro, puede uno encontrarse a sí mismo. Está claro que el objetivo de esta tarea es encontrar la propia identidad total. El caso ideal es aquel en el que, al término de la convivencia, hay dos personas que se han completado a sí mismas, o por lo menos, renunciando al ideal, se han desarrollado, descubriendo partes ignoradas del alma y asumiéndolas conscientemente. No se trata desde luego de la pareja de tórtolos que no pueden vivir el uno sin el otro. La frase de que uno no puede vivir sin el otro solo indica que uno, por comodidad, y también podríamos decir por cobardía, se sirve del otro para hacer que viva la propia sombra sin reconocerse en la proyección ni asumirla. En estos casos, que son la mayoría, el uno no deja que el otro se desarrolle, ya que con ello habría que cuestionarse el papel que cada uno se ha adjudicado. En muchos casos, cuando uno de los dos se somete a psicoterapia, su pareja se queja de lo mucho que ha cambiado. Nosotros solo queríamos que desapareciera el síntoma. La asociación de la pareja ha alcanzado su objetivo cuando el uno ya no necesita del otro. Solo en este caso se demuestra que la promesa de amor eterno era sincera. El amor es un acto de la conciencia y significa abrir la frontera de la conciencia propia para dejar entrar aquello que se ama. Esto sucede solo cuando uno acoge en su alma todo lo que la pareja representaba, o dicho de otro modo, cuando uno ha asumido todas las proyecciones y se ha identificado con ellas. Entonces la pareja deja de hacer las veces de superficie de proyección, en ella nada nos atrae ni nos repele, y el amor se ha hecho eterno, es decir, independiente del tiempo, ya que se ha realizado en la propia alma. Estas consideraciones siempre producen temor en las personas que tienen proyecciones puramente materiales, que depositan el amor en las formas y no en el fondo de la conciencia. Esta actitud ve en la transitoriedad de lo terrenal una amenaza y se consuela con la esperanza de encontrar a sus seres queridos en el más allá. Pero suele pasar por alto que el más allá siempre está aquí. El más allá es la zona que trasciende las formas materiales. El individuo no tiene más que transmutar en su mente todo lo visible y ya está más allá de las formas. Todo lo visible no es más que un símbolo. ¿Por qué no habrían de serlo también las personas? Con nuestra pareja, nuestra manera de vivir, tenemos que hacer superfluo el mundo visible y también a nuestra pareja. Solo se plantean problemas cuando dos personas utilizan su asociación de forma diferente y mientras una reconoce sus proyecciones y las integra, la otra se limita a proyectarse. En este caso, cuando uno se independiza, el otro se queda con el corazón destrozado. Y cuando ninguno de los dos pasa de la fase de proyección,
tenemos un amor de los que duran hasta la muerte, y después, cuando falta la otra mitad, viene el desconsuelo. Dichoso del que comprenda que a uno no pueden arrebatarle aquello que ha asumido en su interior. El amor o es uno o no es nada. Mientras se deposita en los objetos externos, no ha alcanzado su objetivo. Es importante conocer con exactitud esta interrelación de la pareja antes de establecer la analogía con lo que ocurre en los riñones. En el cuerpo hay órganos singulares, estómago, hígado, páncreas, o sea que solo hay uno, ¿no? Y órganos pares, como los pulmones, los testículos, los ovarios, y en este caso, bueno, los riñones, ¿no? Si examinamos los órganos pares, llama la atención el que todos tengan relación con el tema de contacto o convivencia. Mientras los pulmones representan el contacto y comunicación con el entorno en general, y los testículos y los ovarios, órganos sexuales, la relación sexual, los riñones son los órganos que corresponden a la convivencia con los semejantes. Por cierto, que estos tres campos representan las tres denominaciones griegas del amor: filia, amistad; eros, amor sexual; y ágape, la progresiva unificación con el todo. Todas las sustancias que entran en el cuerpo pasan a la sangre. Los riñones actúan como una central de filtrado. Para ello tienen que poder reconocer qué sustancias son tolerables y aprovechables por el organismo y qué residuos y toxinas deben ser expulsados. Para realizar esta difícil tarea, los riñones disponen de diferentes mecanismos que, dada su complejidad, reduciremos a dos funciones básicas. La primera etapa del filtrado funciona como un tamiz mecánico en el que son retenidas las partículas a partir de un tamaño determinado. El poro de este tamiz tiene la luz precisa para retener hasta la más pequeña molécula de albúmina. El segundo paso, bastante más complicado, se basa en una combinación de ósmosis y del principio de la contracorriente. Esencialmente, la ósmosis consiste en el equilibrio de la presión y la concentración de dos líquidos separados entre sí por una membrana semipermeable. El principio de contracorriente hace que los dos líquidos de distinta concentración circulen repetidamente en sentido contrario, con lo cual, en caso necesario, los riñones pueden expulsar orina concentrada, por ejemplo en la micción matinal. Esta compensación osmótica sirve en definitiva para retener las sales vitales para el cuerpo, de las que depende, entre otras cosas, y el equilibrio entre álcalis y ácidos. El profano suele ignorar la importancia vital que tiene el equilibrio de los ácidos en el cuerpo, que se expresa con el valor este famoso pH, ¿no? Todas las reacciones bioquímicas, como por ejemplo la producción de energía y la síntesis de la albúmina, dependen de un valor pH estable dentro de unos márgenes muy estrechos. La sangre se mantiene en el justo medio entre lo alcalino y lo ácido, entre yin y el yang. Análogamente, toda sociedad consiste en la tentativa de situar en equilibrio armónico los dos polos, el masculino, yang, ácido, y el femenino, yin, alcalino. Como el riñón se encarga de garantizar el equilibrio entre ácido y alcalino, así la sociedad, análogamente, trata de que el individuo, mediante la unión con otra persona que vive en la sombra de uno, se perfeccione y se complete. Así la otra mitad, la media naranja, con su manera de ser, compensa lo que a uno le falta. De todos modos, el mayor peligro... Hola, Meidel. Sí, Meidel. ¿Qué tal? Bienvenida. Yo estoy leyendo del otro lado, por eso recién ahora te veo que estás aquí. Es interesante esto de los riñones. De todos modos, el mayor peligro de la pareja estriba en la convicción de que los problemas y perturbaciones se deben únicamente a la convivencia y no tienen nada que ver con uno, que es lo normal, nos pasa a todos, ¿no? En este caso, uno se queda atascado en la fase de la proyección y no reconoce la necesidad ni el beneficio de asumir
e integrar la parte de la propia sombra reflejada por la pareja y crecer y madurar con esta toma de conciencia. Si este error se refleja en el plano somático, los riñones dejarán pasar sustancias esenciales para la vida, como la albúmina y las sales, a través del sistema de filtrado, con lo que unos componentes esenciales para el propio desarrollo pasan al mundo exterior, por ejemplo, en el caso de la glomerulonefritis. Los riñones, a su vez, demuestran la misma incapacidad para asimilar las sustancias importantes que manifestó la mente al no reconocer como propios problemas importantes y cargarlos al otro. Como el individuo tiene que reconocerse a sí mismo en el compañero, así también los riñones necesitan la facultad de reconocer la importancia de que para la propia realización y desarrollo tienen las sustancias ajenas que vienen del exterior. La estrecha relación de los riñones con el tema de la compenetración y la comunicación se deduce claramente de determinadas costumbres de la vida diaria. En todas las ocasiones en las que las personas se reúnen con el propósito de comunicar, la bebida desempeña papel preponderante. Eso no es de extrañar, ya que la bebida estimula el riñón, órgano de la comunicación, y por consiguiente también la facultad de la comunicación psíquica. Es fácil entrar en contacto haciendo chocar las copas o las jarras de cerveza. Es un choque sin agresividad. En Alemania es frecuente iniciar el tuteo con un brindis. Sin la bebida común, el establecimiento de contacto sería casi inconcebible. Tanto en una reunión de sociedad como en una fiesta popular, el individuo bebe para acercarse al prójimo. Por ello, suele mirarse con recelo al que bebe poco o nada, ya que denota que no quiere estimular sus órganos de contacto y que prefiere mantenerse a distancia. Yo me río porque yo soy de las que no toma nada cuando come, ¿no? Ni asiste en una fiesta, es que solo como y no tomo. Tomo después de mucho rato de haber comido, ¿no? Entonces digo, debo de ser que no estoy mostrando eso. En todas estas ocasiones se da preferencia a las bebidas muy diuréticas, ¿no? Como el café, el té, el alcohol. En las reuniones sociales no solo se bebe, sino que también se fuma. Y es que el tabaco estimula el otro de nuestros órganos de contacto, los pulmones. Sabido que el individuo bebe mucho más en compañía que cuando está solo. El acto de beber denota deseo de establecer contacto, aunque existe el peligro de que este contacto no pase de sucedáneo de la verdadera comunicación. Los cálculos, los famosos cálculos en los riñones, ¿no?, se forman por la precipitación y cristalización del exceso de ciertas sustancias de la orina, ácido úrico, fosfato y oxalato cálcico. Influye en la formación de cálculos, además de las condiciones ambientales, la cantidad de líquido que se bebe. El líquido reduce la concentración de una sustancia y aumenta la solubilidad. Cuando se forma un cálculo, se interrumpe el flujo y puede producirse el cólico. El cólico es la tentativa del cuerpo de expulsar el cálculo por medio de movimientos peristálticos del conducto urinario. Es un proceso tan doloroso como un parto. El dolor del cólico produce vivo desasosiego y deseo de movimiento. Si el cólico, generado por el propio cuerpo, no basta para expulsar la piedra, el médico hace saltar al paciente para ayudar a desalojar el cálculo. El tratamiento que se aplica para acelerar el parto de la piedra consiste en relajación, calor e ingestión de líquidos. La relación de este proceso con el plano psíquico es evidente. El cálculo se compone de sustancias que en realidad hubieran debido ser eliminadas, ya que no son necesarias para el cuerpo. Ello corresponde a una acumulación de temas de los que el individuo hubiera tenido que aligerarse hace tiempo, ya que no eran necesarios para su desarrollo. Si uno se aferra a sus temas superfluos y trasnochados,
Estos bloquean la corriente del desarrollo y produce congestión. El síntoma del cólico induce a ese movimiento que uno, con su agarrotamiento, desea impedir, y el médico exige al paciente lo más conveniente, que es saltar. Solo el salto, para dejar atrás lo inservible, puede hacer fluir nuevamente el desarrollo y liberarnos de lo viejo, que sería la piedra. Las estadísticas indican que los hombres son más propensos a los cálculos renales que las mujeres. Los temas de armonía y convivencia son para el hombre más difíciles que para la mujer, mejor dotada para manejar estos principios. La agresiva autoafirmación, por el contrario, entraña más dificultades para la mujer, por ser este un principio más propio del hombre. Estadísticamente ello se refleja en la ya indicada incidencia de los cálculos biliares en las mujeres. Las solas medidas terapéuticas aplicadas al cólico nefrítico describen ya perfectamente los principios que pueden servir de ayuda en la solución de problemas de armonía y convivencia. Calor, como expresión de afecto y amor, relajación de los vasos contraídos en señal de apertura, y finalmente aumento de la fluidez para que todo vuelva a circular. Riñón contraído igual a riñón artificial. La degeneración llega a su fase terminal cuando cesan todas las funciones del riñón y una máquina, el riñón artificial, tiene que encargarse de la vital área de purificar la sangre, que se llama diálisis. Ahora, el que no supo resolver sus problemas con la pareja de carne y hueso, encuentra pareja en la máquina perfecta. Cuando ninguna pareja fue lo bastante buena ni lo bastante segura, o todo lo supeditó al propio afán de libertad e independencia, uno encuentra en el riñón artificial a la pareja ideal que hace todo lo que uno le pide sin exigir nada a cambio. Pero, por otro lado, uno depende enteramente de ella. Tiene que ir a visitarla al hospital, por lo menos 3 veces a la semana, o, si puede permitirse tener una máquina de propiedad, dormir fielmente a su lado noche tras noche. Uno no puede mantenerse apartado de ella mucho tiempo, y tal vez así aprenda que la pareja perfecta no existe para el que no es perfecto. Enfermedades del riñón. Y hola a todos los que estaban por aquí. Yo estaba leyendo por allí. A Meiden la saludé. Hola Luz. Y a Iván. Y a Julio. Ajá. Bienvenidos. Bueno, interesante, ¿no, amigos? Esto que enseña este libro sobre lo del riñón, que tiene mucho que ver con la convivencia, ¿no? Bueno, el gran tema que tenemos todos, ¿no? Y más el de la pareja, ¿no? Y acá ellos dan esta guía, ¿no? Vieron que acá todo este libro, en cada enfermedad, tiene como una indagación para hacer. Acerca del riñón, dice que tenemos que preguntarnos qué problemas de convivencia tengo. ¿Acostumbro a pararme en la fase de proyección y considerar los defectos de mi pareja como problemas exclusivamente suyos? ¿Dejo de verme a mí mismo en la manera de obrar de mi pareja? ¿Me aferro a viejos problemas impidiendo con ello el libre curso del desarrollo? ¿Qué saltos quiere hacerme dar en realidad la piedra de mi riñón? Interesante. Claro, dentro de este aparato excretor, ¿no? Junto a los riñones está la vejiga, que es el recipiente en el que la orina, o sea, todas las sustancias desechadas por los riñones, espera ahí para poder salir del cuerpo. La presión que provoca la orina acumulada impulsa la evacuación, la cual produce un alivio. Todos sabemos, por experiencia, que muchas veces las ganas de orinar están relacionadas con determinadas situaciones. Siempre son situaciones en las que el individuo se encuentra bajo presión psíquica, ya sea un examen, un tratamiento o condiciones similares que generan ansiedad o tensión. La presión, experimentada primeramente en el plano psíquico, pasa al plano físico y se manifiesta en la vejiga, ¿no? La presión siempre nos insta a soltar y relajarnos.
Cuando somos incapaces de atender esta llamada en el plano psíquico, tenemos que hacerlo a través de la vejiga. De este modo se experimenta claramente la magnitud de la presión de una situación, cuán dolorosa puede llegar a ser si no se libera y qué alivio se siente al liberarla. Además, la somatización permite transformar la presión que se experimenta de modo pasivo en una presión activa, puesto que con el pretexto de ir al aseo puede interrumpirse y manipularse casi cualquier situación. El que tiene que ir al aseo siente una presión y al mismo tiempo la ejerce. Eso lo sabe el estudiante también como cualquier paciente y siempre inconsciente, pero infaliblemente, recurre a este síntoma, ¿no? La relación entre síntoma y manipulación de poder, que está especialmente clara en este caso, desempeña también un papel importante en todos los síntomas. El enfermo siempre tiende a utilizar sus síntomas como medio de presión. Con esto abordamos uno de los más grandes tabúes de nuestro tiempo. El afán de dominio es un problema básico del ser humano. Y sí, es un problema básico, ¿no? Mientras el individuo tiene un yo, ansía dominar. Cada. Pero yo quiero esa expresión de este afán de dominio. ¿Cuántas veces decimos, no? Pero yo quiero. Ahora bien, dado que por otra parte el poder se ha convertido en un concepto muy negativo, todos los humanos se sienten obligados a disimular su juego. Son relativamente pocas las personas que tienen el valor de declarar y asumir abiertamente su ansia de poder. La mayoría trata de imponerse indirectamente. Para ello utilizan de todos los medios de la enfermedad y del desamparo social. Estos medios son relativamente seguros, no serán cuestionados porque los procesos funcionales y el medio social están por encima de toda sospecha. Dado que casi todo el mundo utiliza en alguna medida estos medios para sus propias estrategias de dominio, a nadie le interesa que sean desenmascaradas y toda tentativa dirigida a este fin es rechazada con viva indignación, ¿no? Este tema de llevar nuestro disfraz, ¿no? Nuestro mundo es coaccionable por la enfermedad y la muerte. Por medio de la enfermedad casi siempre puede lograrse lo que sin síntomas nunca se conseguiría. ¿Qué consigue uno cuando está enfermo? Atención, compasión, dinero, tiempo libre, ayuda y poder sobre los demás. Este beneficio secundario de la enfermedad que se consigue utilizando el síntoma como instrumento de dominio, no pocas veces impide la curación. El tema del síntoma como expresión de dominio está patente en la enuresis, ¿no? Falta de poder controlar, ¿no? La ganas de hacer ir al baño, ¿no? Que se me da pis encima, ¿no? Si durante el día un niño está sometido a una presión tan fuerte, ya sean los padres o la escuela, que no puede relajarse ni formular sus propias pretensiones, la enuresis nocturna resuelve varios problemas a la vez. Permite la relajación de la presión sufrida y al mismo tiempo proporciona la oportunidad de hacer que los padres, siempre tan fuertes y poderosos, queden reducidos a la impotencia. Claro, porque se hizo pis, ¿ahora qué hago, no? Por medio de este síntoma, el niño encubiertamente, desde luego, responde a la presión que soporta durante el día. Y no hay que olvidar la relación existente entre la enuresis y el llanto. Ambos sirven para descargar una presión interna. Por lo tanto, la enuresis podría describirse también como un llanto inferior. En todos los demás síntomas de la vejiga intervienen los temas comentados hasta ahora. En la cistitis, o inflamación al escozor al orinar, ¿no? Se indica claramente cuánto duele al paciente dejarlo correr. Las frecuentes ganas de orinar sin evacuación de líquido o con una evacuación mínima
denotan incapacidad de desasirse de un tema a pesar de la presión. En todos estos síntomas hay que recordar que las sustancias, o en su caso temas que hay que dejar correr, ya están pasados y no representan más que lastre. Por eso vieron cuando le damos mucho en la cabeza a un tema que no queremos soltar, es muy común tener cistitis, ¿no? Enfermedades de la vejiga. ¿A qué cosas me aferro, a pesar de que están superadas y esperando ser evacuadas? ¿Qué hace que yo mismo me someta a presión y la proyecte sobre otros? ¿Qué temas superados tengo que dejar correr? ¿Por qué lloro? Preguntas para hacerse. Y vamos a ver el tema ahora del corazón y la circulación, y qué relación tienen con este asunto de la presión baja y la presión alta, la hipotensión y la hipertensión, ¿no? Enfermedades tan comunes, ¿no? Del hoy en día, que del estrés decimos, ¿no? La sangre simboliza la vida. Esto es muy importante. Capaz que, bueno, alguno de ustedes ya lo sabe, ¿no? Pero bueno, para los que miren, escuchen este video, es muy importante recordar que la sangre, ese líquido que todos tenemos que corre por nuestras venas, que es color rojo, es el símbolo de la vida. Es el sustentador material de la vida y expresión de la individualidad. La sangre es un jugo muy especial, es el jugo de la vida. Cada gota de sangre contiene a todo el individuo. De ahí la gran importancia de la sangre en la magia. Por eso los Pendler utilizan una gota de sangre como mumia. Por eso basta con una gota de sangre para hacer un diagnóstico completo. La presión sanguínea es expresión de la dinámica del ser humano. Se deriva de la interacción del fluido sanguíneo y las paredes de los vasos que lo contienen. Al considerar la presión sanguínea, no debemos perder de vista estos dos componentes antagónicos. Por un lado, el líquido que corre, y por el otro, las paredes de los vasos que lo contienen. Si la sangre refleja el ser, las paredes de los vasos representan las fronteras a las que se orienta el desarrollo de la personalidad y la resistencia que se opone al desarrollo. Una persona con la presión sanguínea baja, el llamado hipotenso, no desafía en absoluto estas fronteras. No trata de cruzarlas, sino que rehúye toda resistencia y nunca va hasta el límite. Si tropieza con un conflicto, se retira rápidamente y así se retira también la sangre, hasta que la persona se desmaya. Por lo tanto, ese individuo renuncia a todo poder, aparentemente. Él y su sangre se retiran y dimiten de su responsabilidad. Por el desmayo, el individuo pierde el conocimiento, se retira hacia lo desconocido y se desentiende de los problemas, o sea, se ausenta. La clásica escena de opereta, ¿no? Una señora sorprendida por su esposo en una situación comprometida, ella se desmaya y todos los presentes se afanan por hacerle recobrar el conocimiento, salpicándola de agua, dándole aire y haciéndole oler sales. ¿Por qué? ¿Qué objeto puede tener el más bello de los conflictos si el protagonista se retira a otro plano, renunciando bruscamente a cualquier responsabilidad? Entonces el hipotenso literalmente se evade por falta de ánimo y de valor, se desentiende de todo desafío y los que están a su alrededor le sostienen las piernas en alto para que la sangre fluya a la cabeza, centro de poder, y él recupere el conocimiento y pueda asumir su responsabilidad. La sexualidad es uno de los temas que el hipotenso rehúye, pues la sexualidad depende en gran medida de la presión sanguínea. En el hipotenso solemos encontrar también el cuadro de la anemia, cuya forma más frecuente consiste en falta de hierro en la sangre. Ello perturba la transformación de la energía cósmica, prana, que absorbemos con cada aspiración en energía corporal, sangre.
La anemia indica la negativa a absorber la parte de energía vital que a uno le corresponde y convertirla en poder de acción. También en este caso se utiliza la enfermedad como pretexto por la pasividad, ¿no? Falta la presión necesaria. Todas las medidas terapéuticas indicadas para el aumento de la presión están relacionadas con el desarrollo de energía, lo cual es en sí bastante revelador y solo actúan mientras son aplicadas. Fricciones, hidromasaje, movimiento, gimnasia, las curas de Nape. Aumentan la presión sanguínea porque uno hace algo y ello transforma esa energía en fuerza. Pero su utilidad acaba en el momento en que uno interrumpe el ejercicio. El éxito permanente solo puede conseguirse mediante la modificación de la actitud interior. Bueno, y ahí viene ahora el asunto, ¿no?, de lo opuesto a la presión baja, que es la presión alta. Por experimentos realizados se sabe que la aceleración del pulso y el aumento de la presión sanguínea no se producen únicamente como resultado de un incremento del esfuerzo corporal, sino ya con la sola idea. La presión sanguínea de una persona también aumenta cuando, por ejemplo, en una conversación, se plantea un conflicto que le afecta, pero vuelve a bajar cuando la persona habla del problema, es decir, cuando lo traslada al terreno verbal. Este conocimiento obtenido experimentalmente es una buena base para comprender los resortes de la hipertensión. Cuando, por la constante imaginación de una acción, la circulación se acelera sin que esta acción llegue a transformarse en actividad, es decir, se descargue, se produce una presión permanente. En este caso, el individuo sometido por la imaginación a una excitación constante, y el sistema circulatorio mantiene esta excitación con la esperanza de poder transformarla en acción. Si esto no se produce, el individuo permanece sometido a presión, pero, y para nosotros, esto es aún más importante. Lo mismo ocurre en el plano de la acción en sí. Puesto que sabemos que el solo tema del conflicto produce un aumento de la presión, y que cuando hemos hablado de él, la presión vuelve a bajar, es evidente que el hipertenso se mantiene constantemente al borde del conflicto, pero sin aportar una solución. O sea, tiene un conflicto, pero no lo afronta. El aumento de la presión sanguínea es una reacción fisiológica justificada. El organismo suministra más energía a fin de que podamos acometer con vigor las tareas necesarias para resolver conflictos inminentes. Si esto se realiza, el exceso de energía es consumido y la presión vuelve a situarse al nivel normal. Pero el hipertenso no resuelve sus conflictos, por lo que no consume la sobrepresión. Por el contrario, se refugia en la actuación externa y con un derroche de actividad en el mundo exterior trata de distraerse a sí mismo y a los demás de la invitación a afrontar el conflicto. Bien, hemos visto que tanto el que tiene la tensión baja como el que la tiene alta rehuyen los conflictos, aunque con tácticas diferentes. El que la tiene baja se retira al inconsciente, el que la tiene alta se aturde a sí mismo y al entorno con un derroche de actividad y dinamismo. Por consiguiente, lo normal es que la tensión baja se dé con más frecuencia en las mujeres y la alta en los hombres. La hipertensión es indicio de agresividad reprimida. La hostilidad permanece encallada en la idea y la energía aportada no es descargada mediante la acción. El individuo llama a esta actitud autodominio. El impulso agresivo provoca un aumento de presión y de autodominio y la contracción de los vasos. Así, el individuo puede mantener la presión controlada. La presión de la sangre y la contrapresión de las paredes de los vasos provoca la sobrepresión. Después veremos cómo esta actitud de agresividad reprimida conduce directamente al infarto, ¿no? Y ahora hablan un poco acá del tema del órgano, ¿no?, del corazón.
El palpitar del corazón es un proceso relativamente autónomo que, sin una técnica determinada, por ejemplo el biofeedback, se sustrae a la voluntad. Este ritmo sinusal es expresión de una rigurosa norma del cuerpo. El ritmo cardíaco imita el ritmo respiratorio, el cual sí es susceptible de alteración voluntaria, ¿no? El respiratorio. El palpitar del corazón lleva un ritmo rigurosamente ordenado y armónico. Cuando por las llamadas arritmias el corazón se encalla momentáneamente o se desboca, ello manifiesta una perturbación del orden y el desfase respecto al esquema normal. Si repasamos algunas de las muchas frases hechas en las que se habla del corazón, veremos que siempre se refieren a situaciones emotivas. Una emoción es algo que el individuo saca de sí, un movimiento de dentro a afuera, que viene del latín emovere, mover hacia afuera. Decimos, el corazón me salta de alegría. Del susto me ha dado un vuelco el corazón. Se me sale del pecho. Lo noto en la garganta. Se me oprime el corazón. Si una persona carece de esta parte emotiva, independientemente del entendimiento, nos parece que no tiene corazón. Si dos personas están bien compenetradas, decimos que sus corazones laten al unísono. En todas estas imágenes el corazón es símbolo de un centro del individuo que no está regido ni por el intelecto ni por la voluntad. Pero el corazón no es solo un centro, sino el centro del cuerpo. Está aproximadamente en el centro, ligeramente ladeado hacia la izquierda, el lado de los sentimientos, correspondiente al hemisferio cerebral derecho, está exactamente en el lugar que uno toca cuando se señala a sí mismo. El sentimiento y, más aún, el amor están íntimamente unidos al corazón, como nos indican ya las frases hechas. El que lleva a los niños en el corazón es el que los quiere. Cuando se encierra a una persona en el corazón es que uno se abre a ella. Tiene gran corazón la persona que es abierta y expansiva. Todo lo contrario del individuo de corazón mezquino, que no conoce sentimientos cordiales, que tiene el corazón duro. Ese nunca dejaría que nadie le robara el corazón y por eso en nada pone corazón. El blando de corazón, por el contrario, se arriesga a amar con todo el corazón, infinitamente. Estos sentimientos apuntan a la superación de la polaridad que para todo necesita unos límites y un fin. Ambas posibilidades las encontramos simbolizadas en el corazón. Nuestro corazón anatómico está dividido interiormente y el latido es bitonal. Con el nacimiento del individuo y su entrada en la polaridad, consumada con la primera inspiración de aire, se cierra la divisoria del corazón con un movimiento reflejo y lo que era una gran cámara y un sistema circulatorio se convierte súbitamente en dos, lo cual el recién nacido suele acusar con llanto. Por otra parte, la representación esquemática del símbolo del corazón, tal como lo pintaría un niño, se compone de dos cámaras redondas que terminan en un vértice. De la dualidad surge la unidad. A esto nos referimos al decir que la madre lleva al niño debajo del corazón. Anatómicamente la expresión no tiene sentido. Aquí el corazón se considera símbolo del amor, y no importa que la anatomía lo sitúe en la parte superior del cuerpo cuando el niño se está formando más abajo. También podría decirse que el ser humano tiene dos centros, uno arriba y otro abajo, cabeza y corazón, entendimiento y sentimiento. De una persona completa esperamos que disponga de ambas funciones y que las tenga en armónico equilibrio. El individuo, puramente cerebral, resulta incompleto y frío. El que solo se rige por un sentimiento resulta con frecuencia imprevisible y atolondrado. Solo cuando ambas funciones se complementan y enriquecen mutuamente, el individuo se nos aparece redondo. Las múltiples expresiones en las que se invoca el corazón indican que lo que hace perder al corazón su ritmo habitual y mesurado
es siempre una emoción, que tanto puede ser el miedo, que dispara el corazón o lo paraliza, como alegría o amor, las cuales aceleran de tal modo los latidos que uno los siente en la garganta. Lo mismo ocurre con las perturbaciones patológicas del ritmo cardíaco, solo que aquí la emoción que las provoca no se advierte. Y ese es el problema. Las perturbaciones afectan a las personas que no se dejan desviar de su camino por simples emociones. Y el corazón se altera porque el ser humano no se atreve a dejarse alterar por las emociones. El individuo se aferra a la razón y a la norma y no está dispuesto a dejarse gobernar por los sentimientos. No quiere romper la rutina de la vida por las acometidas de la emoción. Pues bien, en estos casos la emoción pasa al terreno somático y uno empieza a padecer trastornos cardíacos y tiene que auscultar su corazón, literalmente. Normalmente no percibimos los latidos del corazón. Solo una emoción o enfermedad nos hacen sentirlos. No percibimos los latidos del corazón más que cuando algo nos excita o cuando algo nos altera. Aquí tenemos la clave para la comprensión de todos los síntomas cardíacos. Son síntomas que obligan al individuo a escuchar su corazón. Qué sencillo, ¿no? Los enfermos cardíacos son personas que solo quieren escuchar a la cabeza y dejan en su vida muy poco espacio al corazón. Esto se aprecia especialmente en el cardiófobo. Se llama cardiofobia o neurosis cardíaca a una angustia sin fundamento físico por el funcionamiento del propio corazón que induce a una observación enfermiza del corazón. El miedo al ataque al corazón es tan fuerte en el cardio neurótico que éste no tiene inconveniente en cambiar totalmente de vida. Si buscamos el simbolismo de este comportamiento, apreciaremos una vez más la sabiduría y la ironía con las que actúa la enfermedad. El que solo quería regirse por el cerebro es obligado a vigilar constantemente su corazón y supeditar su vida a las necesidades del corazón. Tiene tanto miedo de que su corazón un día se pare, miedo por otra parte totalmente justificado, que vive pendiente de él y lo sitúa en el centro de su mente. ¿No tiene gracia? A ver. Lo que en el neurocardíaco se opera en el plano mental, en la angina de pecho ya ha pasado al cuerpo. Los vasos que llevan la sangre al corazón se han endurecido y estrechado, y el corazón no recibe suficiente alimento. Aquí no hay mucho que explicar, pues todo el mundo sabe lo que significa un corazón duro o un corazón de piedra. Angina equivale a angostura, y angina de pecho, por lo tanto, es estrechez de corazón. Mientras que el cardioneurótico experimenta esta estrechez en forma de ansiedad, en el enfermo de angina pectoris esta estrechez se ha concretado. La terapia aplicada por la medicina académica en estos casos tiene un simbolismo original. Se administra al enfermo cápsulas de nitroglicerina, por ejemplo, cafinitrina, es decir, material explosivo. De este modo se dilatan las estrecheces a fin de volver a ser sitio para el corazón en la vida del enfermo. Los enfermos son, y con razón. Pero muchos no entienden la invitación. Cuando el miedo al sentimiento crece de tal modo que uno solo se fía de la norma absoluta, la solución es hacerse colocar un marcapasos, y así el ritmo vivo se sustituye por un marcador de compás. El compás es al ritmo lo que lo muerto es a lo vivo. Lo que antes hacía el sentimiento lo hace ahora un aparato. Pero si bien uno pierde la flexibilidad y capacidad de adaptación del ritmo cardíaco, ya no ha de temer los brincos de un corazón vivo. El que tiene un corazón estrecho es víctima de las fuerzas del yo y de sus ansias de poder. Todo el mundo sabe que la hipertensión favorece el infarto de miocardio.
Ya hemos visto que el hipertenso es un individuo que tiene agresividad pero la reprime por medio del autodominio. Esta acumulación de energía se descarga por el infarto de miocardio, le rompe el corazón. El ataque al corazón es la suma de todos los ataques no lanzados. En el infarto, el individuo comprueba la verdad de que la sobrevaloración de las fuerzas del yo y el dominio de la voluntad nos aísla de la corriente de la vida. Solo un corazón duro puede quebrarse. ¿Y qué preguntas nos tenemos que hacer aquí con respecto a las enfermedades cardíacas? ¿Tengo la cabeza y el corazón, el entendimiento y el sentimiento en un equilibrio armónico? ¿Dejo a mis sentimientos espacio suficiente y me atrevo a exteriorizarlos? ¿Vivo y amo con todo el corazón o solo con la mitad? ¿Mi vida es animada por un ritmo vivo o trato de forzarle un compás rígido? ¿Hay aún en mi vida combustible y explosivo? ¿Ausculto mi corazón? Y aquí terminaríamos, ¿no?, con esto de las enfermedades cardíacas, que es bastante interesante, ¿no? Bueno, el riñón también era muy interesante. Y después, bueno, continuaremos con este libro, que ya nos faltan tantas cosas, ¿no?, para ver de este libro de la enfermedad como camino. Y bueno, después el cierre, que es una explicación que hacen los autores, ¿no?, que está muy, muy bueno para replantearse. Buenos amigos, a los que estuvieron presentes, gracias por acompañarme y nos veremos en el próximo encuentro.